por vuestra asistencia a esta segunda jornada del curso financiero que estamos desarrollando gracias a la colaboración de Elkargi, a los cuales pues tenemos que agradecer su colaboración, su disposición y desde luego el conocimiento que nos muestran para enseñarnos todos estos temas. Segundo curso dedicado a la gestión de costes, que como conocéis, bueno, pues la contabilidad de costes se ha impuesto en los últimos años, yo creo que en la última década prácticamente ya. Y bueno, pues fundamental, ¿no?, en nuestras empresas conocer qué costes tenemos y ser capaces de gestionarlos adecuadamente. Segunda de las jornadas tras la primera que hicimos sobre estados financieros y la tercera que será sobre gestión de tesorería, también un tema muy interesante. Y sin más, queremos dar paso a Jon Iglesias para que nos explique y aprendamos mucho hoy de sus conocimientos. Muchas gracias. Venga, muchas gracias, Pachi, por tus palabras. Egunon guztioi. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a Adegi por la ocasión que nos brinda de estar hoy aquí con vosotros y poder compartir nuestra experiencia en una materia tan crítica de la gestión financiera como es la gestión de costes. Como ya os ha comentado Pachi, esta jornada se enmarca dentro de un ciclo financiero diseñado conjuntamente entre Adegi y Elkargi Consultores, que esperemos pues sea de vuestro interés. A mí hoy me toca hablar de la gestión de costes y voy a tratar de darle un enfoque lo más práctico posible desde la experiencia tanto de Elkargi Consultores como la mía propia en multitud de proyectos de implantación que hemos realizado en distintas empresas de muy diversos sectores y tamaños. Bien, para ello he preparado el siguiente programa en el que, partiendo de conceptos pues más teóricos o generales, quiero llegar a bajar el detalle hasta poder trasladaros nuestra experiencia para realizar una implantación exitosa de un sistema de costes. Como veis aquí, antes de meterme en harina de lo que es la gestión de costes, voy a realizar una breve reflexión introductoria acerca de lo que es la cuenta de resultados y su enganche con la importancia con el sistema de costes. Posteriormente, pues pasaremos a hablar sobre la importancia de lo que es la gestión estratégica de costes y en el punto 3 ya nos meteremos en lo que son los conceptos generales, pero no un poquito, de la gestión de costes. Definiremos lo que es el concepto de costes, veremos qué tipos diferentes de coste nos podemos encontrar dentro de la empresa. Puntos 4 y 5 trataremos los diferentes sistemas de costes que existen, diferenciados en dos grandes bloques. Primeramente, sistemas de costes tradicionales y posteriormente el sistema de costes ABC. No pretendo que sea esto una clase de universidad, pero creo que sí es importante que manejemos o por lo menos conozcamos cuáles son los aspectos teóricos básicos en los que se fundamenta cada uno de los sistemas. Los sistemas tradicionales comenzaron a desarrollarse allá por finales del siglo XIX, han tenido un amplio desarrollo hasta aproximadamente la década de los 80, en el que aparece el boom del sistema de costes ABC, que es un poco el sistema en el que se ha basado el desarrollo a partir de los años 80. Hasta aquí, digamos que podríamos tener la parte más teórica de mi intervención y posteriormente ya vamos a pasar a ver cómo realizar una implantación de manera exitosa en una empresa que por el perfil que he visto de los que estáis aquí entiendo que puede ser de interés. Veremos cuáles son las fases de una implantación y veremos también cuáles son los principales problemas o obstáculos con los que nos encontramos y qué soluciones podemos encontrar
para superarlos. Como punto último, he preparado un caso práctico de una empresa guipuzcoana en la que estuvimos trabajando el año anterior, que, como os decía, viendo un poco el perfil de los que estáis aquí, creo que va a resultar de vuestro interés. Y finalizaremos la sesión pues con una serie de recomendaciones que entiendo clave para una buena implantación y posterior gestión satisfactoria del sistema de costes. Bien, como os decía, voy a comenzar primeramente con una breve reflexión a modo de introducción de la cuenta de resultados y de su enganche en la importancia con nuestro sistema de costes. Bien, fijaos, una cuenta de resultados al final lo que nos dice es, en un periodo determinado de tiempo, fundamentalmente en un año económico, cuál ha sido el resultado de nuestra empresa. Digamos que nos da una imagen de cara al exterior de la empresa de cuál ha sido el resultado de ese ejercicio, mientras que los costes nos van a hablar siempre de conceptos internos de la empresa, es decir, de qué recursos hemos utilizado y cómo los hemos empleado para poder llegar posteriormente a esa cuenta de resultados. Si veis, yo parto ahí de unas ventas, quitamos unas materias primas, una cuenta de resultados muy resumida, Llegaríamos a un valor añadido que en multitud de ocasiones, en los sectores en los que nos movemos y más en el ámbito PYME, está muy acotado tanto por arriba como por abajo por los precios de mercado. Es decir, yo puedo vender a un precio, bueno, sí, me puedo desviar un X más menos arriba por ciento, pero dentro de unos precios de mercado tengo que jugar ahí. Lo mismo me ocurre con mis compras, fundamentalmente en materias primas. Ya no te digo nada si estas materias primas cotizan en mercados internacionales. Podré tener más o menos poder negociador, poder tener cierta intuición para comprar mejor o peor dependiendo del momento, pero mi valor añadido va a estar muy acotado. Todo lo que tenemos por debajo de ese valor añadido, eso es la gestión de costes. Ahí es donde tenemos que centrar los esfuerzos de nuestra empresa para ser más competitivos, más productivos y para tratar que de esa parte del pastel del valor añadido una mayor parte se quede en la empresa a modo de beneficio. Es decir, tenemos que tratar de ser lo más competitivos posibles, lo más productivos posibles para tratar de que de ese valor añadido que generamos y que, como os comentaba, suele estar acotado en multitud de ocasiones, se nos quede como beneficio la mayor parte. Porque no hay que olvidar que al final del día competimos, entre otros, en un mundo global contra esta gente. He tomado prestada esta diapositiva del presidente de Mondragón Internacional, Josu Ugarte. Podéis encontrar esta diapositiva en su presentación, Palancas de Competitividad, que está en Internet y que creo que refleja muy a las claras, pues bueno, con quién nos estamos jugando, entre otros, los cuartos. Fijaros que en una comparación de pymes industriales, la mayoría de ejemplos que voy a presentar en el día de hoy, viendo un poquito quiénes son los que habéis venido, van a ser de ejemplos de empresas pymes y empresas industriales, que es también en aquellas donde mayormente desarrollamos nuestra labor como consultores de costes. Fijaos que al final la rentabilidad de esa empresa china media contra una rentabilidad de empresa pyme industrial pues es 4 veces superior. Entonces tenemos que ser capaces de nuestro interno, que lo vamos a medir a través del sistema de costes, hacerlo de manera un tanto más productiva. Como dice el economista español Luis Garicano en su libro Dilema de España, cuya lectura vivamente os recomiendo, es decir, tenemos que tratar de ser un poco más productivos para vivir mejor. Bien, y ahora sí, vamos a pasar al tema de costes. Primer punto, vamos a hablar acerca de la gestión estratégica de costes. Y quiero remarcar la palabra gestión. Muchas veces
muchas veces lo que me encuentro yo en las empresas de Euskadi, a nivel PYME, que nos llaman para hacer un trabajo, más que una gestión, es un cálculo de costes. Es decir, bueno, el cálculo está bien, es necesario, es una parte importante y fundamental del proceso, pero digamos que el área de costes no puede reducirse a una reunión trimestral, semestral, anual entre el gerente, el director financiero, el de producción y el de compras, en el que se junten los cuatro y a toro pasado vean pues si los costes son más altos, más bajos. Es decir, tiene que haber una gestión diaria relevante. Vamos a hablar del valor añadido y vamos a hablar también de qué objetivos se suelen plantear a nivel tanto general como a nivel más de detalle. Espero que os veáis reflejados, aquellos que ya contéis con un sistema de costes, pues espero que os veáis reflejados en alguno de estos objetivos. Si alguno ve que además de los planteados, él en su empresa tiene a nivel de gestión de costes un objetivo diferente, en cualquier momento estáis en vuestra casa, podéis comentar lo que queráis. Bien. Como os decía, gestión estratégica de costes. Bueno, ¿qué es la gestión estratégica de costes? Es una visión global y continuada, esto es importante, de las actividades que componen nuestra cadena de valor. Tanto actividades principales y más ligadas con la producción, como aquellas que consideramos auxiliares o de apoyo, que no están directamente ligadas con la prestación del servicio o con la producción del producto, pero que sí nos están ayudando a llevar a buen cabo nuestra producción. Son actividades que además en los últimos años en muchos casos son las que más han ido creciendo en nuestras empresas. Departamentos de calidad, departamentos de I+D, departamentos comerciales más potentes, temas relacionados con exportación, la logística. Muchas veces no son recursos destinados directamente a producir lo que nosotros vendemos, pero que sí son unas actividades fundamentales a pesar de que las llamemos de apoyo. Bien, ¿para qué sirve la gestión de costes? Sirve para encaminar, para dirigir nuestras capacidades internas. Tenemos que generar información continuada en la empresa para mejorar nuestras actividades. Todo lo que no medimos no se mejora. Tenemos que ser capaces de medir nuestras actividades y de mejorar. ¿Con qué objetivo? El objetivo fundamental y clave es, pongo ahí, mantener y mejorar nuestra competitividad. Ese es el objetivo clave de la gestión, como digo, estratégica de costes. Bien. El valor añadido. Valor añadido hemos comentado antes en la cuenta de resultados inicial. Decimos, bueno, el valor añadido, ¿qué es? El valor añadido es el valor al que nosotros vendemos los bienes que nosotros producimos menos los componentes o los componentes que nosotros añadimos a esa venta, es decir, lo que nosotros generamos internamente. Fundamentalmente le vamos a quitar pues, consumos, gastos externos, etcétera, etcétera. Es fundamental gestionar nuestro valor añadido y analizar nuestra cadena de valor, es decir, descomponer la cadena de valor de cada uno de los productos o servicios que nosotros generamos, ver cuáles son todas esas actividades que nosotros llevamos a cabo y analizarlas de manera individual. ¿Por qué analizarlas de manera individual? Porque muchas veces si analizamos un proceso de manera global, conocemos sus costes globales, pero no somos capaces de tomar decisiones que incidan en alguna de las determinadas actividades. Es importante despiezar o desglosar esa cadena de valor en distintas actividades sobre las que podamos incidir de manera individual, de cara a aportar mejoras individuales o en ciertas actividades que redunden luego en una mejora global de toda la cadena. Bien,
¿Por qué es importante esto? Porque, como decíamos al principio, muchas veces nuestro valor añadido está acotado por arriba y por abajo. Las pymes, casi todas de nosotros, formamos parte de una economía precio-aceptante. ¿Eso qué quiere decir? Que aceptamos tanto precios de venta, es decir, es el mercado el que me marca unos precios de venta, y de ahí, como os decía antes, sí, me puedo desviar un más menos dependiendo de los elementos diferenciadores que tengamos para nuestros clientes, pero siempre sin salirme muy por arriba. Se me ocurren ejemplos de empresas quizá que no formen parte de la economía precio aceptante, pues podría ser la Coca-Cola, y otro podría ser Apple, ¿no? Que nos vende el iPhone pues prácticamente a lo que quiere, a un precio muy superior del resto de smartphones. Hay muchos más ejemplos, pero seguramente si nos ponemos todos aquí no sacaríamos más de 50, 100 empresas, y ya veis que estamos hablando de empresas muy grandes con una imagen de marca brutal. El resto formamos parte de una economía precio aceptante, tanto por arriba y sobre todo por debajo. Muchas veces las pymes nos encontramos venta a clientes de tamaño similar o superior al nuestro y compra de materias primas, componentes, generalmente a empresas mucho más grandes que nosotros. Empresas que incluso nos están abasteciendo de un componente que cotiza muchas veces en Londres. ¿Y yo aquí qué poder de negociación tengo? Pues escaso. Escaso. Dependerá muchas veces si tengo la intuición de comprar pues cuando hay una época barata y almacenar y tal y cual, pero eso entra dentro más de una gestión de stocks, pero terminamos siendo precio aceptantes, es decir, hay un precio en el mercado y a ese y sobre eso tenemos que jugar. Bien, ¿qué es lo que nos queda entre medias? Como decíamos, la gestión de costes. ¿Cómo empleamos nuestras capacidades? ¿Cómo empleamos nuestros recursos para, desde esas materias primas, transformarlas mediante nuestros procesos y llegar a vender nuestro producto? Bien, gestión activa de costes, ¿por qué? Porque al final la gestión de costes consiste en tomar decisiones que mejoren la eficiencia de la organización. Tenemos que ser capaces de revisar todos y cada uno de los costes de la empresa y ver si añaden o no añaden valor al negocio. Tenemos que ser capaces de coger todos los costes de la empresa de manera individual y uno a uno, ir viendo cuál es el valor que nos aportan. Tenemos que ser capaces también, ojo, de calcular. Decía que no quiero que me quede en un mero cálculo, pero tenemos que ser capaces también de calcularlo. Luego veremos en el punto de sistemas de costes cómo se calculan en base a distintos sistemas. Ya os adelanto que no va a haber un sistema ideal. Va a depender fundamentalmente de los objetivos que nosotros nos marquemos en la gestión de costes. Para unos objetivos habrá mejores sistemas y para otros objetivos pues habrá otros que se adapten de mejor manera. Habrá que ver siempre cuáles son las respuestas que queremos que nos dé nuestro sistema de costes para plantearlo de una u otra manera. Como os decía, hay que calcular el coste para racionalizarlo. Porque al final el conocimiento, el control, la gestión de costes es la variable sobre la que la empresa puede ejercer una influencia más directa. Digamos, sobre el tema de materias primas, pues yo no puedo ejercer una influencia absolutamente ni directa ni indirecta. Ahora, sobre lo que yo desarrollo, sobre mis procesos, sobre lo que yo llevo a cabo, ahí sí puedo tener una influencia muy importante. Bien, objetivos. Primeramente vamos a tratar una serie de objetivos a nivel pues muy genérico, general, y luego sí que voy a bajar al detalle con cuáles son los principales objetivos que suelen tener empresas de vuestras características a la hora de realizar una implantación de costes. Bien, el objetivo primero fundamental, pues eso, el conocimiento, el control, análisis y gestión de los costes. ¿Para qué? Para hacer presupuestos, para conocer márgenes, para analizar esas desviaciones, muy importante, para atribuir muchas veces responsabilidades. Mira, nosotros tenemos recursos en la empresa, esos recursos generan un coste o tienen un coste y tenemos que saber
Bien, ¿quién es el responsable de ese coste o por qué se ha generado ese coste? No estoy diciendo responsable, oye tú, que el hecho de tener este coste en la empresa es culpa tuya. No es cuestión de echar las culpas a nadie, sino de conocer cuál es esa trazabilidad de los recursos que tenemos en la empresa. Es decir, si tenemos este recurso en la empresa, será por algo, porque es necesario para algo. También ha ocurrido en muchas ocasiones, y de ahí vienen las mejoras en los proyectos de costes. Pues tenemos una serie de costes que no tenemos muy claro para qué son. Bien, pues quizá toque eliminarlos o sustituirlos por otro tipo de recursos que sepamos para qué están dirigidos. Eso normalmente ocurre fundamentalmente en empresas más grandes. Las pymes soléis estar ya bien ajustaditas y suele ser rara la pyme en el que sobren recursos. Al final somos pequeños, somos más flexibles y aquí pues no sobra ninguno de los recursos de los que podemos disponer. Bien, es muy importante conocer el grado de contribución de cada uno de los productos al resultado final, conocer el grado de contribución de cada una de las secciones, de cada uno de nuestros mercados, de nuestros clientes. Yo puedo tener una cuenta de resultados muy positiva, basar mi negocio en 30 clientes y ver que los 125 restantes pierdo dinero. Hombre, perder dinero en un cliente pues no es nada interesante, porque para eso me quedo con los 30 que ya tengo, que son los buenos. Entonces, podremos perder dinero en ciertas operaciones que hagamos con clientes. Oye, es que me compras estas piezas que voy muy pelado de margen y en estas pierdo dinero. Pero bueno, yo ya sé que tú también en el mix de compra que me haces, me compras estas otras piezas que sí que dejan más margen y hace que ese cliente sea positivo. La gestión de costes no tiene que servir para apoyar decisiones estratégicas, variaciones de turno, incrementos de turno. ¿Qué ocurre si pasamos de 2 turnos a 3? O lo contrario, ¿qué pasa si estamos trabajando a 100% de nuestra capacidad, trabajamos a 3 turnos y pues por cuestiones coyunturales tenemos que pasar a 2? ¿Qué es lo que ocurre? Los costes me tienen que decir qué ocurre si reorganizo mi planta, si rediseño procesos, si rediseño productos, si modifico la forma en la que trabajo. Tiene que ser capaz de responder a esas preguntas para apoyar decisiones estratégicas dentro de la empresa. Es muy importante, y por eso os lo pongo ahí separado, es muy importante hacer presupuestos en costes. Hay empresas en las que únicamente trabajan con lo que es el coste real. Es decir, una vez ocurrido el coste, pues miro qué es lo que ha ocurrido. Poder tener comparativa si tengo históricos de años anteriores. Pero creo que es interesante en todas las empresas tener un coste estándar, un coste presupuestado que nos sirva para comparar con el desempeño real. Luego ahondaremos un poco más en la cuestión, pero sí que quería resaltar la importancia de hacer presupuestos en costes, sobre todo para, que os decía, medir esos análisis de desviaciones con respecto a la realidad de lo ocurrido y poder plantear mejoras. Bien, eso que os pongo, eso es sistemática de medición y procesos de mejora. Claro, traduciéndolos a términos monetarios. Es decir, bueno, está muy bien que tengamos un estándar de que esta pieza pasa media hora por la máquina 1 y 35 minutos por la máquina 2, y luego digamos, no, pues hay que revisar el estándar porque ahora, como hemos modificado la manera en la que lo producimos, ya no son 30 y 35, sino que son 25 y 32. Bien, pero eso luego hay que ser capaces de traducirlo a euros. Objetivos más concretos que se plantean las empresas como vosotros en la implantación de costes, ¿no? Vamos a bajar un poquito más al detalle. Objetivo primero y fundamental, tasa horaria. Tener tasas horarias. Es decir, ¿qué me encuentro en muchas ocasiones? Empresas con una única tasa horaria. Bien. Probablemente cuando se concibió el sistema de costes, esa única tasa horaria reflejaba
y plasmaba lo que era la realidad de la empresa, pero tenemos que ser capaces de que nuestro sistema de costes vaya evolucionando a la par que nuestra empresa. Nos encontramos muchas veces me encuentro con sistemas de costes heredados. No, pues esto es así porque el financiero que se pasó 30 años aquí lo calculaba así, y yo que llevo solamente 10, pues lo sigo calculando de la misma manera. Hombre, seguramente en el momento en el que se concebió estaba bien, pero en estos 10 años que tú llevas en la empresa habrá evolucionado, habrá cambiado, haréis las cosas de manera diferente. En la generalidad de las empresas, una única tasa horaria no es necesaria. Debemos de ser capaces de calcular o de conocer una tasa horaria por cada actividad, por lo menos por cada actividad principal de nuestro negocio. Porque si no, muchas veces cuando estamos con una tasa horaria única, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una tasa horaria media, al final es café para todos. Aquellos procesos que consuman recursos más caros, eso no se ve reflejado, porque tenemos una tasa única media. Entonces, un trabajo importante ya suele ser el de pasar de tener una única tasa horaria a tener varias en función de cuál sea mi proceso de producción. Coste por unidad de medida. Bien, el coste por unidad de medida y tasa horaria es exactamente lo mismo, solo que la tasa horaria está medida en una unidad que es la hora, y el coste por unidad de medida puede venirme pues en euros kilo, euros metro cuadrado, euros unidad en algunas ocasiones. Bien, objetivo desafortunadamente muy común en los últimos años y en la coyuntura actual. Bueno, oye, quiero que analicemos el impacto de la bajada de pedidos en mi coste por unidad de medida y cómo afecta que hemos pasado de fabricar 10.000 unidades a 5.000 a mi coste por unidad de medida. Bien. Objetivos de costes también que se centran mucho en el desglose de los costes más que no productivos, de no producción y su imputación. Costes que son en la mayoría de las empresas los que más han crecido en los últimos años. Me encuentro también muchas veces con sistemas de costes perfectamente detallados y desarrollados en el ámbito de lo que es la producción, y luego, venga, tracatá, y a esto le vas a meter un 35% de costes generales. Hombre, ese sistema estaba muy bien cuando mis costes generales pues llegaban a ser pues, un 8, un 10, un 15 si queréis, pero pasados de un cierto nivel tenemos que ser capaces de desglosar esos costes. Fijaros, porque al final son unos costes importantes que van al producto y muchas veces lo metemos en un saco del 35%. Digo 35% por decir una cifra alta, pero no creáis que me la estoy inventando, es una cifra bastante común. Bien, conocemos la tasa horaria, conocemos el desglose de nuestros costes no productivos, y otro objetivo fundamental, digamos que el primero fundamental suele ser el de tasa horaria o coste por unidad de medida, y el segundo suele ser el de coste por pieza, coste por servicio. Quiero conocer coste por proyecto, es decir, oye, vamos a trasladar los costes que hemos calculado en mi tasa horaria, vamos a trasladar qué ocurre con ellos o cómo afectan ellos al coste de mi producto. Son los dos objetivos mayoritarios y fundamentales en la gestión de costes, por lo menos a nivel de pyme industrial. Por un lado, tasas horarias, y por otro lado, tema de coste del producto, coste del proyecto, coste de la OF. Bien. Otro objetivo importante suele ser medir los efectos de los ajustes que realicemos en la empresa, así como queríamos medirlos en nuestro coste por unidad de medida. Bueno, y eso cómo afecta después a mi pieza. Pongo pieza, producto, servicio, proyecto. Objetivo fundamental, que ya has repetido varias veces, el tema de la presupuestación. El tema de presupuestación fundamental. Y luego todo el tema de poder analizar rentabilidades por clientes, por línea de negocio, por producto,
etcétera, etcétera. También comentar que cuanto más ambicioso es un objetivo, pues por ejemplo el de cuenta de resultados o rentabilidad por cliente es un objetivo muy, muy ambicioso, deberemos disponer en la empresa de esa información. En las implantaciones de costes muchas veces luchamos contra la falta de información. Oye, pues queremos conocer una serie de datos que son muy relevantes para poder tomar esta decisión, pero resulta que los datos en los que se basa esta información pues no existen en la empresa. Bueno, lo que se suele hacer es, se plantean primeramente sistemas alternativos por un lado y por otro lado se empiezan a generar los sistemas para poder recoger estos datos, de cara a que hagamos una prueba piloto en 2-3 meses, tengamos ya en 3 meses pues una recogida significativa de datos y seamos pues capaces de conocer parte de esos datos que nos ayudarán a generar la información necesaria para la toma de decisiones. Bien, visto un poco la importancia de la gestión estratégica de los costes en la empresa, vamos a ver conceptos generales o fundamentales de la gestión de costes. Vamos a ver un poco cuáles son las diferencias entre la gestión financiera y la gestión de costes, lógicamente, la contabilidad financiera y la contabilidad de costes. Lógicamente, la contabilidad de costes nos vamos a nutrir de manera importante de la contabilidad financiera. Vamos a tomar muchos datos de la contabilidad financiera como fuente, pero sí que es importante que conozcamos las diferencias que hay entre unos y otros. Definiremos también el concepto de coste y lo diferenciaremos con respecto a gasto. Y veremos también qué distintos tipos de coste nos podemos encontrar en la empresa. Bien, contabilidad financiera y contabilidad de costes. Vale. Primeramente, tienen objetivos diferentes. La contabilidad de costes, como veis en pantalla, ¿qué es lo que me dice? Me dice la situación patrimonial vía balance y el resultado económico de un periodo vía cuenta de resultados, vía los estados financieros fundamentales de la contabilidad financiera. La contabilidad financiera es de carácter externo, está basado fundamentalmente en transacciones con el exterior de la empresa. Y, cuestión importante, contamos con una normativa que nos dice cómo tenemos que llevar la contabilidad de la empresa en base a una serie de normas y de reglas. Bien, la contabilidad analítica o la contabilidad de costes, por contra, ¿cuál es su objetivo? Es decir, lo que nos va a dar es información analítica relativa a la eficacia. Nos va a hablar siempre de cuestiones de carácter interno. Cómo empleamos, cómo aprovechamos, a qué tenemos dedicados nuestros recursos, cómo hacemos nosotros nuestro trabajo. Y cuestión fundamental, no hay nadie que nos diga cómo tenemos que hacerlo. El sistema de costes para cada empresa hay que diseñarlo a la medida. El sistema de costes hay que diseñarlo, tiene que adaptarse a vosotros como un guante. Desafortunadamente no hay una normativa que nos diga, oye, empresas industriales, tenéis que hacer así porque sí. No, cada uno de vuestras empresas es un mundo, cada uno, aunque os dediquéis a cosas muy parecidas, estoy convencido de que tenéis procesos diferentes, al menos en algunos puntos dentro de la cadena de valor, y tenemos que ser capaces de hacer un diseño completamente personalizado. Si veníais a la sesión de hoy esperando que os dijera que hay un CD mágico que metemos en el ordenador, le metemos 4 datos y aparecen nuestros costes, no existe, o al menos yo no lo conozco. Si alguno lo conoce y levanta la mano, se lo agradezco, Tiene que ser, no puede servirnos algo estandarizado. Tenemos que ser capaces, y esto es muy importante, de adaptar nuestro sistema de costes completamente como un guante a nuestra empresa. Bien, pues estamos hablando de costes. Bien, ¿un coste qué es? Un coste es un consumo, sacrificio, y os lo pongo ahí resaltado, necesario
de recursos expresado en términos monetarios, en euros en nuestro caso, para poder elaborar un producto. Bien, se diferencia del gasto en el que el gasto es una adquisición. Esto se suele entender de manera muy sencilla con un ejemplo. Nosotros cuando compramos una materia prima, pues es un gasto, ¿no? Compramos, pues la pagamos al proveedor y la dejamos en nuestro almacén. Bien, ese gasto se convierte en consumo cuando nosotros lo introducimos dentro de nuestro sistema productivo y lo empleamos como recurso para generar nuestro producto. Como os decía, el coste va a hacer referencia siempre al ámbito interno de la empresa, mientras que el gasto se va a relacionar con el entorno, con el exterior, con terceras personas. Los gastos van a conllevar, pues eso, lo que os tengo ahí, obligaciones externas. Y los costes son siempre consumos internos relacionados con la elaboración o la producción de un proyecto, de un producto o un servicio. Bien, esto como definición. Tipos de coste que nos podemos encontrar. Los costes se pueden clasificar de diversas maneras atendiendo a distintos criterios. Dependiendo del momento del coste. Podemos tener, eso es momento del proceso, perdonar. Podemos tener costes de producción, podemos tener costes de distribución, podemos tener costes de administración. Dependiendo de la naturaleza del coste, podemos tener costes de mano de obra, costes de materias primas, costes de subcontrataciones de procesos, costes de transporte, todos los costes que podáis imaginar por naturaleza. Dependiendo del nivel de actividad, es decir, tenemos costes fijos y costes variables. Incidiremos un poquito más adelante en la importancia de esta diferencia. Atendiendo a su relación con el objeto de coste, podemos tener costes directos o costes indirectos. Estas dos son las clasificaciones más relevantes, son entre costes fijos y costes variables y entre costes directos y costes indirectos. Incidiremos enseguida sobre ellos. De acuerdo con su relación a las decisiones a corto plazo, pues podemos tener costes futuros, costes hundidos, costes de oportunidad. Y luego, dependiendo del momento del cálculo, podemos tener bien costes estándares o costes históricos o reales. Costes estándares, ahora los veremos también con mayor detalle, son los que os decía, los presupuestos, los presupuestados, los que la empresa debería tender a tener en función a su capacidad instalada, a los recursos de los que dispone. Y costes históricos o reales son los costes que hemos tenido en un periodo determinado una vez ya realizado el ejercicio. Bien, como os decía, vamos a incidir en los tipos de coste más relevantes que tenemos y vamos a empezar por la diferenciación entre lo que son costes fijos y costes variables. Costes fijos son aquellos que permanecen constantes en la empresa, ya que no dependen del volumen de actividad de la misma. Fijaros que os lo he graficado ahí en azul, los costes fijos para distintos niveles de producción, empezando en cero. Yo, por levantar la persiana, ya en mi empresa tengo una serie de costes fijos, aunque no haga nada, aunque me pase el año de vacaciones o desafortunadamente me pase el año sin poder producir, tengo unos costes fijos. Fijaros que mientras no dé un salto significativo en mi capacidad instalada, pues esos costes fijos se van a mantener constantes. Es importante saber también que el coste unitario fijo, es decir, el coste fijo por unidad producida, es diferente, es decir, es decreciente. Yo cuantas más unidades produzca, el coste fijo se distribuirá entre más unidades y ese coste fijo que le corresponderá a cada una de las unidades será menor. Bien. Costes variables, bueno, aquellos costes que varían en la empresa en función del volumen de actividad. Generalmente, y os lo he representado ahí con esa gráfica en rojo,
el coste unitario variable es constante, se mantiene constante a lo largo del tiempo, a menos que haya un cambio en el precio de los factores. Pero si el precio de los factores se mantiene constante, mi coste variable se va a mantener constante. Bien, hay costes que es muy sencillo determinar si son variables o son fijos, y hay otros que no van a ser estrictamente puros fijos o estrictamente variables. Por ejemplo, me viene a la cabeza coste importante en las empresas, el coste energético. Podemos pensar, y de hecho lo podemos relacionar con un coste más variable. Es decir, oye, yo cuanto más produzca, más energía voy a necesitar y más alto será mi coste energético. Bien, pero la energía está compuesta también por una parte fija que, dependiendo de la capacidad instalada que tengáis en vuestra empresa, puede llegar a ser importante. Entonces, estaremos hablando ahí de costes muchas veces semifijos o semivariables. Bien, los costes fijos y los costes variables nos ofrecen una oportunidad muy relevante de conocer lo que es el umbral de rentabilidad de la empresa. Si no lo conocéis, os invito a que lo hagáis, porque es una magnitud fundamental. Una magnitud fundamental. Conocer cuáles son los costes de carácter fijo que tenemos en nuestra empresa, conocer los costes de carácter variable que tenemos en nuestra empresa y, en base a ello, medir el umbral de rentabilidad. Umbral de rentabilidad es aquel nivel de producción que me permite llegar a un beneficio igual a cero. Entonces, es una magnitud fundamental para todas las empresas de cara a conocer qué es lo que tenemos que vender para pasar a números rojos. Clave, fundamental. Yo lo que suelo hacer en las empresas, tanto en los proyectos de costes como en los servicios de asesoramiento, es montar una cuenta de resultados con esta estructura en el que separemos costes fijos de costes variables y seamos capaces de medir el umbral de rentabilidad de manera, pues ya veis ahí, muy gráfica. El concepto teórico umbral de rentabilidad es una única cifra, pero en multitud de ocasiones, si estamos haciendo simulaciones y vamos a tener o queremos simular distintos escenarios con distintas rentabilidades del margen de contribución, lo que vamos a tener es un rango. Es decir, pues mi umbral de rentabilidad, dependiendo de la rentabilidad del margen de contribución en el que nos estemos moviendo, pues va a ser de entre esto y esto. Si bien teóricamente es una única cifra, luego en la realidad de la empresa, si por lo menos queremos hacer 2, 3 escenarios, pues muchas veces el más probable, el pesimista y el optimista, pues se convierte eso en un rango. Es un ejercicio que, si no lo tenéis hecho, os invito a que lo hagáis, porque resulta de gran interés. Y luego es una medida muy buena también de medir mes a mes, sin tener que meternos en análisis mucho más profundos de cómo va nuestra empresa. Imaginémonos una empresa que tiene que vender 1 millón de euros para conseguir su umbral de rentabilidad, y decimos, bueno, pues 1 millón de euros lo vamos a dividir muchas veces ya casi hasta entre 10. Oye, le voy a quitar casi agosto entero y le voy a quitar casi diciembre entero, porque nuestro nivel de actividad de esos meses es bajo. Pues bueno, yo sé que el resto de meses tengo que ir facturando aproximadamente 100.000 euros para llegar a ese umbral de rentabilidad. Bien,